Hay muchos laboratorios muy importantes los cuales nos están permitiendo clasificar las 4 Cs del diamante. Compartir estos temas que son muy interesantes en el mundo de la evaluación y que ayudan muchísimo a los compañeros a sus actividades en el día a día. Nosotros le damos un valor terrible al diamante y no entendemos que para que el diamante tenga realmente valor debe de pasar a calidad gema. Ray, muy buenas noches. Carmen, muy buenas noches. Qué gusto que otra vez nos reunimos para abordar uno de los temas de evaluación diferentes ahora, el tema de las gemas. Bienvenidos, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Ray, como siempre, pues es muy grato otra vez contar con tu presencia. Yo encantada nuevamente de estar aquí con ustedes. Muchísimas Pues de gracias. nuevo, pues muy grato poder estar aquí con ustedes, chicos, y compartir estos temas que son muy interesantes en el mundo de la evaluación y que ayudan muchísimo a los compañeros a sus actividades en el día a día, ¿no? Carmen, gracias por de nuevo acompañarnos aquí en estas sesiones. Y pues bueno, Fer, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy? Pues me gustaría platicar el día de hoy y externar todas las dudas que ustedes quisieran tener con el tema más básico acerca de los diamantes. ¿A través de qué metodologías nosotros podemos evaluar? Y creo que lo más importante, la más clásica, la que abordamos por todas partes, son las 4 Cs de diamante. De hecho, ahorita voy a poner una pequeña presentación, nada más para que las conozcamos. ¿Qué son las 4 Cs del diamante? Las 4 Cs del diamante. Esto es algo muy sencillo. Creo que nosotros ya sabemos qué es el diamante. Una estructura cristalina con la composición más sencilla de la Tierra, carbono puro. Y nosotros sabemos que todos los seres vivos tenemos en nuestra composición carbono puro. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son nuestros componentes esenciales y del diamante el carbono es su única formación. Lo curioso es que pues nosotros le damos un valor terrible al diamante y no entendemos que para que el diamante tenga realmente valor debe de pasar a calidad gema. Es decir, son estos 4 factores los que van a determinar pues un valor, una ponderación a nuestra gema ya tallada. Las clasificaciones del diamante han sido pues ya históricas. Creo que la clasificación de las 4 Cs del diamante empieza formalmente desde la formación del Gemological Institute of America. Quiero aclarar en esto, hay varios laboratorios, hay muchos laboratorios muy importantes los cuales nos están permitiendo clasificar las 4 Cs del diamante. Uno de ellos, y tal vez que ubican mucho, es HRD. Lo que pasa es que laboratorios de la importancia de este mismo europeo nacieron apenas en 1973 y el GIA nació desde 1931. Desde entonces se están estableciendo las clasificaciones de las 4 Cs del diamante. Ahora bien, ¿en qué se enfocan las 4 Cs del diamante? Que la evaluación de la calidad de un diamante es muy sencilla de explicar. Hablando de la claridad, estos minerales por naturaleza tienen imperfecciones. No se le van a decir así, pero obviamente tienen imperfecciones precisamente por ser cristales naturales. Entre menos evidentes se vean, más valiosos van a ser. Todos los diamantes van a tener por su composición con nitrógeno cierta tonalidad de color. Entre más evidente se vea esa tonalidad, más va a afectar su valor. Todos los diamantes van a ser hermosos, pero depende de la intervención de la mano del hombre. Es decir, requieren de un corte, talla o pulimento. Entre más perfecto y simétrico sea el mismo, más valioso va a ser.
Y todos los diamantes, pues obviamente son valiosos, pero entre más grandes sean, que es una medida la que debe haber de peso gramaje, más valiosas van a ser.